Muchísimas gracias por estas jornadas que creo que son importantísimas y necesarias en Andalucía. El que hablemos pues de la problemática del medio rural, ¿no? Y ya a lo largo de la mañana se han dado bastantes datos y cifras importantes de la realidad que vivimos, tanto los agricultores ganaderos como los trabajadores y trabajadoras, los sin tierra, los jornaleros y jornaleras, ¿no? A mí me gustaría hacer un pequeño balance de lo que ha sido históricamente la realidad de los jornaleros y jornaleras, aunque ya se mencionó en la ponencia anterior, pero decir que ese régimen especial agrario que nace en los años 60 es también fruto de la necesidad de ese colectivo que tenemos en Andalucía y en Extremadura, principalmente un colectivo de hombres y mujeres, de más de 500.000 hombres y mujeres que sin ser propietarios de tierra son trabajadores de la tierra, ¿no? Y fruto de la eventualidad y de la total desprotección que sufre este colectivo es por lo que nace el régimen especial agrario, porque nos encontramos con hombres y mujeres que después de haber estado trabajando toda una vida no tenían ningún tipo de protección al no haber estado cotizando los años suficientes para tener derecho a una jubilación, ¿no? Y es por lo que nace el régimen especial agrario, que principalmente son los hombres los que cotizan, porque de esa manera estaban cubiertas la seguridad social tanto de la mujer como de los hijos, pero ya en los años 70, 80 vemos cómo es necesario y es primordial que las mujeres también tomemos conciencia de cotizar al régimen especial agrario, porque nos encontramos en nuestro pueblo, en nuestro medio rural, con nuestras abuelas, con nuestras madres, que después de haber trabajado toda una vida, pues no tenían derecho a ningún tipo de protección. Durante los últimos años, pues han sufrido diferentes modificaciones, ¿no? Es también por la realidad que sufre el pueblo, el campo andaluz, por los que en los años 71, aún vivo Franco, se crea lo que es el empleo comunitario, que eran fondos públicos que llegaban a los pueblos, pues para los que cotizaban en el régimen especial agrario pudieran trabajar, era trabajo público a cambio de dinero público, pues por la precariedad que sufría nuestro medio rural, ¿no? Y también evidentemente era una forma de que los jornaleros y jornaleras miraran hacia otro sitio, no miraran a la tierra para reivindicar esa reivindicación histórica en Andalucía de la tierra para el que la trabaja, ¿no? Y después del empleo comunitario, cuando entró a gobernar el Partido Socialista, modificó y se creó lo que era el desempleo agrario, que constituía de 3 patas. Estaba el PER, Plan de Empleo Rural, que eran fondos públicos que llegaban a los pueblos para lo que decía su nombre, un plan de empleo rural para los desempleados y desempleadas, pues que ha mejorado muchísimo las infraestructuras en nuestros pueblos en los últimos años. Estaba la pata del desempleo agrario, que si tú eras cotizante y en principio eran 60 días lo que tenías que demostrar que trabajabas en el campo, pues eras preceptor durante un tiempo de esa ayuda. Y luego estaba la pata de la formación para el medio rural, que bueno, ya sabemos dónde ha ido muchos de esos fondos públicos, desgraciadamente, y también, bueno, pues que por desgracia en Andalucía, en el medio rural, esos cursos no se veían para crear realmente empleo, sino que eran los ayuntamientos los que hacían estos cursos, y como no estaban subvencionados, pues la verdad es que no tuvo, digamos, la satisfacción que podrían haber tenido si se hubiera enfocado de otra manera, ¿no? Y como fruto de las movilizaciones y de las luchas se han ido modificando ese desempleo agrario. Y como decía anteriormente, con el famoso decretazo se modificó, se cerraron las puertas en el 2002 a todos los que no estuvieran percibiendo en ese momento el desempleo agrario, y la excusa del Partido Popular era, bueno, pues que la mayoría de los perceptores eran mujeres
con un perfil de 45 años que ellos consideraban que no eran trabajadores del campo de toda la vida, sin tener en cuenta lo que yo mencionaba anteriormente, que muchas mujeres no cotizaban en el régimen especial agrario pues por las mismas dificultades económicas que se vivían en las casas, ¿no? Y luego, otra de las cuestiones del decretazo era el miedo a los inmigrantes. Con la burbuja inmobiliaria, con el boom del ladrillo, muchos jornaleros se pasaron del sector agrícola al sector de la construcción y dejaron un espacio ahí, tanto a las mujeres, que hemos sufrido la discriminación laboral siempre en el campo, como a los inmigrantes, ¿no? Y por miedo de que se pudieran beneficiar, entre comillas, de esta conquista de los jornaleros y jornaleras, pues fue por lo que se cerraron las puertas a los nuevos perceptores del desempleo agrario en el 2002. ¿Eso qué significa? Que es verdad que si tú habías sido perceptor los 3 años anteriores podías volver, pero en el 2005 el que no era perceptor ya dejó de percibirlo. Entonces, ahora mismo la gran masa de los perceptores del desempleo agrario son mayores, prácticamente próximamente se jubilarán y desaparecerán, ¿no? Y con la lucha nace lo que es la renta agraria, que viene a ser lo mismo, pero premiando, digamos, el que mientras más trabaja, más puede percibir. La media es, tú demuestras 35 días trabajados, has cotizado durante un año ininterrumpido la seguridad social y que son 87 euros al mes y tienes un empadronamiento de 10 años o en Andalucía o en Extremadura y puedes solicitar esa renta agraria. ¿Qué diferencia hay con el desempleo agrario? Pues que independientemente que tengas 35 años, cuando llegues a los 52, aunque la hayas estado cobrando, siempre tendrás que demostrar que has trabajado un mínimo de 35 días en el campo para tener derecho a ser perceptor. Es decir, si en el desempleo agrario, con 52 años, habiendo cotizado 15 años y siendo perceptor los 5 últimos años, pues ya no tienes que demostrar que trabajas en el campo para ser perceptor de esta ayuda. Es decir, viene a suplir una pequeña renta básica en el medio rural, pues para la gente que son mayores, que tienen más dificultades a la hora de ir a trabajar al campo, pues que por lo menos tenga esta ayuda. Y además lo va a tener durante un año. Los de la renta agraria solamente podrán cobrar 10 meses y tendrán que demostrar, si no se elimina este requisito, que han trabajado un mínimo de 35 días al año, aunque tenga 60 o 65 años de edad, ¿no? Todos conocemos hoy la realidad que vive el campo andaluz. Ni quieren a los jóvenes porque no tienen experiencia, ni quieren a los mayores porque ya no rinden como debe de rendirse en el campo para ser competitivo, ¿no? Esto lo digo entre comillas. ¿Qué es lo que está posibilitando? ¿Cuál es la realidad de las condiciones laborales que nos encontramos hoy en Andalucía? Pues que aprovechándose de ese requisito, hay muchas empresas de servicios que se han instalado en el campo, que no son agricultores, pero que compran el producto en el árbol, ya sea la naranja, ya sea el melocotón o ya sea la aceituna, contratan a la gente y son los que imponen sus condiciones laborales. En Andalucía tenemos 8 convenios colectivos que se tratarán posteriormente en la mesa de esta tarde, pero en cada provincia hay un convenio diferente. Tú puedes estar recolectando naranjas en Sevilla y tienes un convenio diferente al de Córdoba, cuando la mayoría de las veces no sabes si estás trabajando en Córdoba o estás trabajando en Sevilla, bueno, pues porque la Vega del Guadalquivir, sembrada de naranja, a veces estas empresas de servicios se llevan a los trabajadores de un sitio a otro, pero en ningún momento se respetan los convenios. ¿Qué es lo que se está imponiendo? El destajo en Andalucía, algo que no está contemplado en los convenios colectivos. El destajo es, yo te impongo la cantidad que tú debes de recolectar y te impongo el salario que te quiero pagar.
Se dan las condiciones, como decía Tere hoy en la presentación, de empresas de servicio que están pagando a 2,5 € la hora en la recolección de naranjas. Te ponen un tráiler y ese tráiler lo tienen que completar los jornaleros y jornaleras que estén trabajando en esa recolección, ¿no? Si echan 8 horas o echan 10, dependiendo la cantidad de trabajadores, pues lo único que le van a pagar son 2,5 € la hora. Pero claro, hay unos convenios colectivos y hay unos derechos laborales teóricamente que tenemos derecho los trabajadores y trabajadoras. Pero la realidad que vive el campo andaluz es bastante compleja. Ante la necesidad juegan con el hambre de los hombres y mujeres para imponer, como decía, sus condiciones. Y además, en el campo, tú empiezas a trabajar y el alta en la seguridad social se te tiene que dar el mismo día que empiezas a trabajar, antes de las 12 de la mañana. Pero la declaración de las peonadas realizadas en esa empresa las declara los 6 primeros días del mes siguiente de haberlas trabajado. ¿Esto qué significa? Pues que si no ha estado la inspección de trabajo, si no ha habido ningún accidente en el Tajo, pues yo te digo que aunque tú hayas trabajado conmigo 25 días, lo que te declaro son 2 días trabajados en mi empresa. Y las restantes que necesites, si las quieres, me las pagas aparte. Entonces, a los 2,5 € por hora por la recolección de los frutos le tienes que descontar los 12 o 14 € que te imponga la empresa de servicio para que tú, que has trabajado realmente ese día en el campo, tengas derecho a esa declaración para que luego tengas derecho a percibir la renta agraria. Bueno, son cosas muy complejas que creo que luego en el debate podremos ir analizando mejor, ¿no? Pero la realidad es que creemos que la exigencia de los 35 días para tener derecho a esta pequeña prestación pues está posibilitando que haya condiciones laborales en algunas recolecciones de semiesclavitud, ¿no? Otro de los problemas que nos encontramos es con los planes, los programas de fomento al empleo estable en el medio rural, que antes era el PER y ahora es el PROFEA, que son fondos públicos que llegan a nuestros pueblos, que teóricamente deberían de fomentar el empleo rural, el empleo estable, y lo que hacen es que en muchos sitios son para hacer obras faraónicas, que cada 4 años se puedan vender electoralmente, pero que realmente luego no crea un empleo estable en nuestros pueblos, en el medio rural, ¿no? Y otro problema que tienen estos planes de fomento al empleo es la manera de contratar a los parados y paradas de nuestros pueblos, porque teóricamente estos fondos llegan para los parados y paradas. Pues para trabajar en las obras del PROFEA tienen prioridad los perceptores del desempleo agrario mayores de 52 años que cobran todo el año y que no necesitan peonada para acogerse al desempleo agrario. Es una manera de que la gente que trabaja pues se le descuenten la percepción del desempleo agrario los días que están trabajando, que en un momento dado podríamos estar de acuerdo, pero evidentemente mientras que hay otro colectivo que no tiene ningún tipo de prestación porque solamente cobra 6 meses al año, pues nos parece que debería de estas ayudas priorizar en las personas que más lo necesitan. Y también tienen prioridad para ir a estas obras del PROFEA la gente que son perceptores de la renta agraria. Pero los días que tú trabajas en estas obras, para la gente de la renta agraria no sirven para la declaración de los 35 días, mientras que los que son perceptores del desempleo agrario sí que les sirven las peonadas del PROFEA. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que dentro de un propio colectivo tenemos, digamos, clases diferentes. Dentro de los propios jornaleros y jornaleras, gente que tienen unos privilegios a la hora de percibir ayudas públicas porque tienen prioridad frente a otros del mismo colectivo que no tienen la prioridad. Gente que le sirven las peonadas y gente que no le sirve. Entonces, ¿qué es lo que? Por eso decimos que es
fundamental unificar en un solo sistema el desempleo agrario y que además todo el mundo tenga los mismos requisitos y eliminar el requisito de las 35 peonadas, pues para que la gente no tenga que mendigar a las empresas de servicio el que les firmen una peonada para poder ser luego preceptor, aunque sea trabajando gratuitamente, ¿no? Y estas son cuestiones fundamentales que vemos que son importantes, que hay que darle solución en el medio rural andaluz, porque lo que hace falta realmente es una voluntad política. Y había unos intereses durante muchos años también de tener a un colectivo que muchos de ellos piensan que las ayudas públicas que nos llegan a nuestros pueblos vienen de un color político concreto y ha servido durante muchos años, bueno, pues para tener silenciados a esos hombres y mujeres, ¿no? Y que han estado mirando para otro lado en vez de estar, pues, reivindicando, por ejemplo, la reforma agraria, ¿no? Y una de las cuestiones también fundamentales, y con esto termino, es lo que se mencionaba anteriormente también aquí, y es que si hay tierras públicas que están en desuso, estas tierras públicas pueden servir para jugar un papel fundamental, el papel fundamental de que se cree empleo en nuestro medio rural, que como bien decía Alberto, sufrimos un paro de 10 puntos por encima del resto del Estado español. Pero además ese empleo se debería tendría que tener rostro de mujer, porque sufrimos en el medio rural, hay una brecha salarial de un 39,4% y que si a esos 10 puntos por encima de las tasas de desempleo que sufrimos a nivel del Estado, si lo vemos con respecto a las mujeres, pues sufre incluso 15 y 20% en algunas zonas, ¿no? Por lo tanto, es fundamental que tierras públicas, que no es que se las estemos arrebatando a nadie, sino que son tierras que están en desuso, deberían de cumplir esta función social de la tierra, que es crear y repartir la riqueza, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues Somonte podría cumplir en esa zona de Córdoba en crear una cooperativa y que se cree empleo. Las Almoraimas con 15.000 hectáreas en manos del el Estado español que que se puso en venta hace unos años y que se paralizó, pues también podría cumplir un papel fundamental en el medio rural de Andalucía para crear empleo y para bueno, que las riquezas que tenemos se repartan, ¿no? Y por último, nos parece también importante que cuando se hablan de las ayudas públicas, PAC, o cuando se hablan de ayudas públicas pues para promocionar un producto de Andalucía, que dentro de este reparto de ayudas públicas se contemple también la creación de empleo, que no se dé dinero a cambio de nada, de que si hay un perceptor, como es la mujer de Arias Cañete, que es uno de los mayores perceptores de la PAC, pues que se le exija que cree empleo y que esa riqueza repercuta en todo un medio rural andaluz y no solo en una sola familia. Y que para evitar la explotación que se está sufriendo en muchas zonas de Andalucía, pues que si se demuestra que hay un empresario que está explotando a los jornaleros y jornaleras, a los trabajadores y trabajadoras, que se les obliga a devolver esa ayuda pública que han recibido, porque hoy, por desgracia, es muy fácil explotar a la gente, porque prácticamente es gratuito. El único riesgo que tú corres es darle la parte proporcional que no la has estado pagando durante unos tiempos. Pero mientras que eso no ocurre y que sea el trabajador el que tiene que denunciar al empresario o a la empresa de servicio, pues se está guardando en su bolsillo de manera ilegal el dinero de muchos hombres y mujeres. Por lo tanto, es primordial que el que robe pague, que no le salga gratuito pues a explotar a estos hombres y mujeres, nada más.